años que viene en Dios, si yo te he servido fielmente. Señor, si yo por ti dejé esto, dejé el otro, y ahora, mira, ¿con qué me pagas? Sí, cómo no, ¿verdad? No se ponen a recordarse que hubo un pago mayor que dio el Señor, y fue la sangre de su Hijo precioso, hermano, para que Él... La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Estamos estudiando un ciclo de temas que se llama el mensaje universal del Apocalipsis a la iglesia. Hoy vamos a ver la segunda parte. La segunda parte se llama mantener nuestra fidelidad a Dios hasta la muerte. Por favor, acompáñeme. Si trajo Biblia, ábrala. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 10. Hoy no espere que van a aparecer en la pantalla las citas bíblicas, pero si usted trajo Biblia, abrámoslo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo me gozaba, hermanos, en medio de las profecías, porque en las 3 profecías el Señor nos hablaba acerca del tema que vamos a ver hoy. El Señor nos ministraba en 2 de ellas, hablando acerca de la situación en la que se encuentran algunos hermanos dentro de la iglesia que están pasando por situaciones difíciles. Y el Señor en una de ellas específicamente hablaba y decía: ten paciencia. Y hoy vamos a ver cómo a través de la palabra el Señor confirma la palabra profética, que a su mismo tiempo confirma la palabra que vamos a recibir hoy. En el primer mensaje que vimos, hermano, hablamos de la necesidad de mantener ese primer amor. El Señor nos recordó que aunque nosotros como iglesia podemos estar trabajando duro, que podemos estar incluso desenmascarando algunos falsos ministros, todo eso vimos que pasaba a un segundo plano y no tenía ninguna importancia si todo lo que estábamos haciendo no lo estábamos haciendo por amor a Cristo. Vimos, hermano, cómo algunas personas pueden estar dándole un servicio a Dios, pueden estar sirviendo a Jesús, pero ese servicio no necesariamente es aceptable a Dios si lo que motiva ese servicio son otras intenciones distintas a demostrar lo que es su amor por Dios. En esa oportunidad tuvimos la bendición, hermanos, de experimentar un genuino estar rodeados por el amor de Dios, y dispusimos nuestro corazón, hermanos, para proclamarle al Señor que íbamos a dedicarnos a amar al Señor su Dios sobre todas las cosas. A ver cuántos de aquí en su corazón han propuesto amar al Señor su Dios sobre todas las cosas. Aleluya.
Este segundo mensaje que vamos a ver hoy, mensaje de Cristo a su iglesia, habla sobre la fidelidad que la iglesia debe tener para con su Redentor. Pero quiero que note algo importante. Hablamos en el primer tema que aunque el Señor Jesús se le había aparecido a Juan y le había dado un mensaje para cada una de las 7 iglesias de las cuales habla ahí en el Apocalipsis, ese mensaje al mismo tiempo que era específico para una iglesia, al mismo tiempo era un mensaje universal para todas las iglesias de todos los tiempos. Y vamos a ver, hermano, y usted lo va a comprobar en este momento, cómo ese mensaje lleva un orden específico y un orden especial. Porque, por ejemplo, el tema que vamos a ver hoy, que es el segundo, habla de la fidelidad, de mantener nuestra fidelidad a Dios. Pero ¿cómo podemos mantener una fidelidad a alguien que no amamos? Por eso el primer mensaje que el Señor envió a su iglesia fue que nos mantuviéramos en el primer amor. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, entonces nosotros vamos a poder demostrar que tenemos fidelidad a Él. Porque de lo contrario, hermanos, ¿cómo puede alguien demostrar fidelidad a alguien que no ama? O peor, ¿cómo puede alguien demostrar fidelidad a alguien que rechaza? O a alguien que odia en determinado momento. Más bien, hermano, note que cuando el Señor le hablaba a esa iglesia de Esmirna, le decía que iba a ser probada por el diablo, que iba a sufrir tribulación, que iba a sufrir encarcelamiento. Pero nadie puede demostrar fidelidad a otra persona si no lo ama con todo su corazón. Más bien, cuando alguien no ama, está esperando el primer pretexto para salir corriendo y dejar solo a la otra persona. Por eso es que el primer mensaje del Señor fue: vuelve a tu primer amor. Haz las cosas que hacías al principio. Enamórate nuevamente de tu amado. Porque eso, sin el amor al Señor, no es posible ser fiel. Y ahora, note esto, que viene el Señor y le dice: sé fiel, ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. Es decir, el Señor no está pidiendo fidelidad unos meses, no está pidiendo fidelidad un año, 5 años, 10 años, 25, 30 o 50. El Señor te está pidiendo que seas fiel hasta que te mueras, o hasta que seas arrebatado y llevado juntamente con los que sean resucitados y llevados con Cristo. Ahora, definitivamente, para ser fiel hasta la muerte, tienes que llegar a amar. Por eso, hermanos, hay muchas personas que no pueden ser garantes de sus votos matrimoniales. Porque cuando usted se casó, le prometió a su esposa que le iba a ser fiel hasta la muerte. Le prometió a su esposa que iba a estar con ella hasta que la muerte lo separe. Pero el índice de divorcios cada vez es más grande y más grande y más grande. Esto lo vamos a decir como un comercial dentro de la prédica. Pero hace unas cuantas semanas atrás salió un estudio en uno de los diarios de circulación aquí en el país, de los diarios escritos, donde hicieron un estudio acerca de los divorcios. Y dice que el índice de divorcios cada vez es más alarmante, y sobre todo dentro de la población joven. Ahora, ¿pero por qué? Porque a lo mejor cuando se casaron en realidad no estaban tan enamorados. Tal vez solamente era una atracción, pero no había verdadero amor. O tal vez se casaron existiendo verdadero amor, pero ese amor se enfrió hasta que llegó a desaparecer. Y cuando usted ya no ama, ya no tiene ningún interés por serle fiel a aquella persona.
Pero cuando usted ama, usted es fiel a aquella persona a la que un día le dijo: te voy a ser fiel hasta que la muerte me separe de ti. Y es lo mismo que el Señor le está diciendo: sé fiel hasta que la muerte te separe de mí. No voy a preguntar quiénes están en ese tipo de fidelidad, porque el Espíritu Santo se va a encargar de hablarnos en el transcurrir de la prédica. Pero eso es de lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Acompáñeme, por favor, siempre ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, a leer los versículos 8 y 9. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Muy bien. Una de las características, hermanos, que tienen las personas o las iglesias que son fieles a Dios es que independientemente de su riqueza, independientemente de su pobreza, siempre buscan al Señor con sinceridad. La iglesia de Esmirna, por ejemplo, a la que va dirigida este mensaje, la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. Fíjese que llegó a tal punto que esa iglesia de Esmirna se unieron los paganos que vivían en esa ciudad con los judíos que vivían ahí, y entre paganos y judíos le hicieron la guerra a aquella iglesia. Entre paganos y judíos le hicieron la vida imposible a esa iglesia de Esmirna. Entre paganos y judíos la habían sometido a una serie de situaciones que esa iglesia se encontraba asediada, se encontraba bajo tribulación, la habían despojado de sus bienes, habían procurado, hermanos, fraguar planes para que esa iglesia, los miembros de esa iglesia, ya no tuvieran ingresos económicos para el sostenimiento de aquella iglesia, pensando cuando ya no tengan fondos para seguir su funcionamiento, esa iglesia va a dejar de existir. Aquella iglesia, hermanos, entonces se vio sometida a tribulación, se vio sometida a estrechez económica, porque la intención detrás de todo eso era hacer desaparecer aquella iglesia. Y ante los ojos de los hombres, aquella iglesia era pobre, pero ante los ojos de Dios, esa iglesia era rica. Esto nos lleva a preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la verdadera riqueza que enriquece? Porque, hermano, aquellas personas que vivían ahí pensaron que ahogando económicamente a la iglesia de Esmirna se iba a acabar la iglesia de Esmirna. La vamos a empobrecer, dijeron. La vamos a hacer quebrar. Y cuando haya quebrado, esa iglesia va a desaparecer. Pero, ¿qué es lo que en realidad nos hace ricos? ¿Las grandes cuentas monetarias en los bancos? ¿Las grandes propiedades que podamos tener? ¿O tener abundancia de comunión con Dios? Tener abundancia de vida espiritual, tener abundancia de dones, tener abundancia de frutos del Espíritu. Esmirna, hermanos, no era pobre porque quisiera ser pobre. La iglesia de Esmirna
estaba pasando por dificultades económicas, y de eso nos hablaba una profecía esta mañana. No porque ellos quisieran estar en pobreza. Eso nos conduce, hermanos, a revisar también algunas posiciones teológicas acerca de este tema. Porque, hermanos, no es bíblico, por ejemplo, los votos de pobreza. Eso no es bíblico. Si usted oye a alguien que le dice que ha hecho votos de pobreza, hermano, no le ha nacido el sol de justicia a esa persona, porque no sabe realmente lo que la palabra de Dios le habla. Si el Dios que nosotros tenemos es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra de Dios. Pero tampoco es bíblico, hermanos, buscar la prosperidad sin importar la vida espiritual. Ambos extremos teológicos que estamos viviendo hoy, hermanos, están totalmente apartados de lo que realmente nos habla la palabra de Dios. Hermano, entonces Dios no quiere que seamos ricos, al contrario. Pero hay un orden que el Señor nos mostró el camino. Porque nuestro Dios es un Dios equilibrado, es un Dios justo. Dios no quiere que estemos pasando pobreza, hermano, por el contrario. Dios quiere que nada nos haga falta. Pero para ello el Señor nos dejó un camino. Nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A ver, ¿quién quiere las añadiduras acá? Yo, sinceramente, yo sí quiero las añadiduras, hermano. Yo sí no quiero estar pasando problemas económicos. La verdad, no la tengo, pero sí me gustaría tener una buena cuenta en el banco. Me gustaría tener buenos carros. Me gustaría tener propiedades. Pero hay un orden que el Señor dice. Dios dice: ¿quieres eso? Sí, va, búscame primero. Y cuando ya me hayas buscado, entonces yo te voy a dar todo eso. Aquellas personas, hermanos, que no conocen de la palabra, no conocían de la palabra, vinieron y trataron de encajonar a Esmirna, tratando de hacerla pobre, pensando que de esa manera iban a lograr que la expansión del evangelio se parara. Lo que no sabían era que la iglesia de Dios no se mueve por oro o plata, ni se mueve con fuerza humana, ni con ejércitos, sino se mueve con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Hablando Salomón, hermanos, acerca de la riqueza o de la pobreza económica, Salomón dijo en una oportunidad en Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9, dice Salomón: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y oiga esto, le dice Salomón a Dios: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Verso 9: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre yo robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces mira usted, hermano, a Salomón, aún teniendo el reino, aún teniendo todo lo que tenía, Salomón le viene y le dice a Dios: Dios, yo no te pido que me haga rico, solo te pido que me des lo necesario para estar tranquilo y vivir bien. No me des mucho, no vaya a ser que cuando yo tenga mucho dinero me olvide de ti. Pero no me hagas pasar pobreza para que yo tampoco vaya a hacer algo malo y después yo dé mal testimonio de ti. Pero muchas veces, hermanos, hay personas que se olvidan de esto y se van detrás de la prosperidad, detrás de la riqueza,
Tanto así que hay doctrinas que te dicen que si tú no eres rico, que si tú no eres próspero, no eres hijo de Dios. O te dicen que si una iglesia no es próspera, no es una iglesia de Dios. O peor, te dicen que estás bajo maldición. Pero entonces, hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿entonces Job no era hijo de Dios? Entonces Job estaba bajo maldición. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros miramos el testimonio que da Dios, no cualquier persona, lo dio Dios. Dios dice, ya vieron a mi siervo Job, no hay nadie como él en la tierra. Él me ama con todo su corazón. El diablo pensaba que lo que hacía que Job amara a Dios era el dinero, las propiedades, la familia, la salud. Y el diablo pensaba que quitándole todo esto a Job iba a hacer que Job se volteara en contra de Dios. Pero el secreto de Job era que Job nunca dependió de todo eso. Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo voy a regresar con el Señor. No le importaba. Perdió su dinero, perdió su finca, perdió sus ganados, perdió sus hijos. Lo deja la mujer, se enferma. Y cuando todo mundo, como mínimo, tal vez le reclamaría a Dios, Job todavía le dice a la mujer, porque la mujer le dice, Job, y todavía te mantienes íntegro con Dios, oiga, y todavía te mantienes fiel a Dios. Y oiga lo que le dice la mujer, maldice a Dios y muérete, le dice, mire qué tremendo. Y viene Job y le dice, mujer, de una manera insensata hablas. Jehová Dios me dio y Jehová Dios me quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. El amor de Job por Dios no tenía nada que ver con eso. Por eso, hermano, no te dejes llevar por aquellos vientos de doctrina que a veces llegan a inquietar tu alma y que a veces te lleva a preguntarte, ¿será que de verdad entonces yo soy hijo de Dios? Porque estoy pasando tanta prueba, porque estoy pasando tanta tribulación, porque estoy pasando tanta estrechez económica. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que estoy congregándome en la iglesia correcta? ¿No será que cambiándome a aquella iglesia, será que ahí sí voy a ser próspero? Hermanos, no te llames a engaño. Pablo le decía a su discípulo, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. A ver, ¿cuántos de aquí quieren ser prosperados en todo? Entonces, que prospere nuestra alma. ¿Y cómo va a prosperar tu alma? En tu relación con Dios, en tu comunión con Dios. Entonces, hermano, quiere decir que la iglesia de Esmirna era una iglesia que no era de Dios. Quiere decir que era una iglesia que estaba bajo maldición. No, hermanos, para nada. Al contrario, aquella iglesia de Esmirna era una iglesia a la cual el Señor no le hace ningún achaque. No es como aquella primera iglesia de Éfeso que vimos. No es como otras iglesias que aparece ahí, que el Señor les dice, pero tengo esto contra ti. A Esmirna no, hermanos. Dios no le dijo a Esmirna, tengo esto contra ti. No, para nada. Pero esa iglesia estaba pasando por dificultades y por problemas. Pero recuérdese lo que leímos, hermano, que el Señor les decía en el verso 10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cuando tú estás pasando por problemas económicos o por problemas de salud o por problemas de conflictos en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, donde sea,
es cuando se pone a prueba lo que hay en tu corazón con respecto a la fidelidad con Dios. El diablo apostó todo lo que tenía que Job iba a renegar de Dios, pero perdió, porque la confianza de Job en Jehová no estaba en las riquezas, sino estaba en el amor que Dios le tenía a Job. Hermanos, fácil es que cuando todo te va bien, tú busques al Señor. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen los problemas económicos, es cuando se prueba lo que hay en tu corazón. Es cuando se prueba tu fidelidad a Dios. Porque es cuando muchos vienen y le empiezan a reclamar a Dios. Hay algunos que vienen: Dios, si yo te he servido fielmente, Señor, si yo por ti dejé esto, dejé el otro, y ahora, mira, ¿con qué me pagas? Sí, cómo no, ¿verdad? No se ponen a recordarse que hubo un pago mayor que dio el Señor, y fue la sangre de su Hijo precioso, hermano, para que él fuera salvo, para que ella fuera salva y no fuera a parar al infierno. Algunas personas, cuando están pasando por esos problemas económicos, reniegan de Dios. Aún el mismo Pedro, hermano, cuando se vio acorralado, renegó de Dios, renegó de Jesús. Cuando él vio que estaban juzgando a Jesús y viene una mujer, hermano, viene y le dice, y no lo hablo despectivamente, me estoy parando en el contexto histórico de ese momento. Una mujer viene y le dice a Pedro: ah, tú eres uno de ellos. No, mujer, ¿cómo vas a pensar? Y no sé qué cosas más dijo, porque la palabra del Señor no lo deja ver, pero sí dice, incluso, que blasfemó en contra del Señor. Lo negó Pedro. Pero Dios tuvo misericordia de él y todavía le dio la oportunidad para que pastoreara su rebaño, hermano, para que pastoreara sus ovejas. Porque Dios sabe que nuestro espíritu está presto, pero nuestra carne es débil. Por eso Dios tiene misericordia de ti, hermano. Por eso Dios tiene misericordia de mí. Por eso dice la palabra que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece siempre fiel. Aleluya. Ahora, hermanos, por el contrario, hay otros nacidos de nuevo, verdaderamente convertidos, que aman profundamente a Dios y que le adoran en espíritu y en verdad. Hoy tuvimos una mañana preciosa. Ojalá que ustedes se hayan metido hasta debajo de la alfombra, hermano, entrando al lugar santísimo, porque hoy el Señor nos visitó de una manera preciosa. Y aquellos hermanos que le buscan con todo su corazón, sin importar si son pobres o si tienen abundancia de recursos económicos, que lo único que les interesa es estar en la presencia de Dios, a esos es a los que Dios les bendice con grandes riquezas espirituales, hermano. Aquellos, no importa si son ricos o pobres, pero que buscan al Señor su Dios de todo su corazón, prepárense, porque abundancia de dones van a venir para tu vida, abundancia de frutos van a venir para tu vida, abundancia de unción va a haber en tu vida, abundancia de revelación va a haber en tu vida, poder vas a tener si te metes a buscar el nombre de Jesús con todo tu corazón. Y como regalo extra, te dice el Señor: y ahora te añado todas aquellas riquezas que tú querías. Pero no buscaste al Señor por las riquezas, buscaste al Señor porque le amabas con todo tu corazón. David, hermanos, David estaba detrás de las ovejas. Y el Señor lo saca de ahí, detrás de la majada.
donde estaba cuidando las ovejas, pero ahí cuidando las ovejas en las montañas, arrinconado, tanto así que Isaí, su padre, ni siquiera se recordaba de David. Cuando llegó Samuel buscando a quien ungir por rey en sucesión de Saúl, viene Samuel y le dice a Isaí: mira, el Señor me ha enviado de aquí de tu casa, el Señor va a levantar un rey, lo voy a ungir. A ver, preséntame a tus hijos. Pasa el primero, el más grande. Samuel dice: qué hermoso este varoncito, buen porte, musculoso, cabello rubio, ojos azules, alto, se mira qué buen soldado. Este es el que el Señor escogió. Y el Señor le dice: no, Samuelito, yo no miro el exterior, yo miro lo que hay en el corazón. Ese no es. Y dice la palabra, hermanos, que así pasaron 7 hijos de Isaí. Y el Señor le decía a Samuel: no, ese no es, ese tampoco. Y entonces Isaí, hermanos, estaba ahí rascándose la cabeza y viene Samuel y le dice: mira, no nos vamos a sentar a cenar hasta que no aparezca el ungido de Dios. No tiene ningún otro hijo más. Ah, sí, hombre, se me olvidaba, es más chiquito, allá está cuidando las ovejas, le dice. Mira, hermano, ese que andaba allá cuidando las ovejas, pero ahí en medio de las ovejas estaba cuidando, pero ahí estaba adorando en espíritu y en verdad al Dios Todopoderoso. Ahí estaba derramando su alma, su corazón, su agradecimiento, su admiración por Dios. Y a este agarró el Señor, hermanos, y lo sacó de cuidar ovejas y lo lleva a ser el rey de Israel. Lo sacó de cuidar ovejas y lo lleva a ser el hombre más rico del reino. Lo sacó de cuidar ovejas y lo lleva a ser el primero de una generación donde iba a venir aquel que se iba a sentar en el trono para siempre. Jesucristo el Rey, tu Señor, tu Redentor, tu Salvador. Hermanos, Salomón no andaba buscando fama, no andaba buscando riquezas, no andaba buscando la vida de sus enemigos. Una preocupación tenía Salomón: Señor, soy bien patojo y no sé cómo gobernar, no sé qué voy a hacer. Dios, dame sabiduría. Y usted sabe quién es la sabiduría, ¿verdad? ¿Quién dice la palabra que es la sabiduría? Cristo. Dice: Señor, una cosa te pido, dame sabiduría, por favor, Dios mío, eso te pido, dame sabiduría. Y viene Dios y esa noche se le aparece en un sueño y le dice: Salomón, por cuanto no pediste oro, no pediste plata, no pediste ser famoso, no pediste la cabeza de tus enemigos, por tanto, le dice, te voy a dar la sabiduría que pediste y de añadido te doy todo lo demás que no pediste. Hermano, ¿sabes una cosa? Por favor, no pongas tu atención en la situación en que te encuentras en este momento. Si estás pasando por tribulación, si estás pasando por angustia, si estás pasando por un problema grave, solamente recuerda esto: dice el Señor que está siendo probado. Y la profecía decía hoy: ten paciencia. Porque sabes una cosa, esta tribulación, esta prueba no va a pasar mucho tiempo. Pero cuando se termine la tribulación, si eres fiel, ya te rayaste, porque si eres fiel, el Señor te va a premiar, el Señor te va a galardonar y vas a salir bendecido y vas a salir multiplicado y vas a salir lleno de todo aquello, aún lo que no querías o no pediste. En relación a esto, hermanos, hay 4 escenarios posibles. Hay quienes son ricos, pobres, es decir, son ricos económicamente, pero pobres espiritualmente. Hay otros que son pobres ricos, es decir, son pobres económicamente, pero son ricos espiritualmente. Era el caso de la iglesia de Esmirna. Pero hay otros que son ricos,
Es decir, son ricos económicamente y son ricos espiritualmente. Pero hay un caso tremendo, hermano, porque hay unos que son pobres, pobres. Son pobres económicamente y son pobres espiritualmente. Ahora, de estos 4 escenarios, ¿quiénes son los que se mantienen fieles al Señor? Son aquellos que son pobres ricos, es decir, aunque sean pobres espiritualmente, pero son ricos espiritualmente. Y más aún aquellos que son ricos, es decir, están bien económicamente y también están bien espiritualmente. A estos hermanos, su fidelidad para con Dios está bien puesta, está bien dada. Y aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan olas gigantes, aunque vengan terremotos, no los van a mover, porque su fe no está puesta en las riquezas, su fe no está puesta en el hombre, su fe está puesta en el Dios Todopoderoso, en aquel que bajó del cielo, vino y dio su vida por él, para que no fuera al infierno y para que tuviera abundancia de vida en esta tierra. Pero por el contrario, hermanos, aquellos que fácilmente abandonan al Señor y no muestran fidelidad por el Señor, son aquellos que son pobres, o que son ricos, o que son pobres, son ricos pobres. ¿Por qué? Porque tienen una pobreza espiritual. Porque no tienen comunión con Dios, porque no están acostumbrados a vivir de la presencia de Dios. Hermano, oiga esto por favor, porque si el Espíritu Santo mete esto que le acabo de decir en su corazón, su vida va a ser una vida totalmente distinta a partir de hoy. Hermanos, si tu vida depende de tu comunión con Dios, déjame decirte que tienes garantizada la bendición del Señor. ¿Sabes por qué? Porque entonces lo que pasa en esta tierra ya no va a depender de que tengas cuentas en el banco, ya no va a depender que tengas propiedades, ya no va a depender que tengas carros, ya no va a depender de un apellido ilustre que te dejaron, ya no va a depender de nada de eso, sino que va a depender única y exclusivamente del Dios de los cielos. Y cuando nosotros dependemos del Dios de los cielos, hermano, es cuando los cielos están abiertos y dice la palabra que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. Y esta mañana el Señor te dice: pon tu corazón en mí y vas a ver cosas grandes que no han subido a tu corazón, que no han subido a tu mente, ni han subido a tu oído, porque esas son las cosas que yo tengo deparadas para ti. El Señor le decía a aquella iglesia de Esmirna: conozco también que ahí hay aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta es otra característica de las personas o de las iglesias que se mantienen fieles al Señor. Son aquellas personas que no se dejan llevar por el legalismo o no se dejan llevar por otra doctrina que los llevan a negar la eficacia redentora de la sangre del Cordero de Dios. Porque hay quienes, hermanos, con sus enseñanzas te llevan a quitar tu vista de Cristo y te llevan a poner tu vista en el hombre, en el ministro. Otras te enseñan a quitar la vista de Cristo y se dicen que son iglesia de Cristo, pero no lo son. Y te enseñan a poner tu vista que en la arena de no sé qué, que en la rosa de no sé cuánto, que en el aceite de más para allá. Pero en la palabra nos dicen que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual alcanzamos salvación, el nombre de Jesús, y no hay otro nombre. Solo en el nombre de Jesús todos
toda boca confesará y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Hermanos, las personas y las iglesias que se mantienen fieles a Dios son auténticas. No guardan apariencias, no son de doble ánimo, no son hipócritas, no son religiosos de apariencia. Ahí en Esmirna había una colonia grande de judíos, hermano. Pero estos, cuando el mensaje de salvación llegó, fíjese que ellos mismos se unieron con los paganos de ese lugar y ellos mismos clamaron, óigalo, ellos mismos clamaron para que el obispo de aquella iglesia de Esmirna, que se llamaba Policarpo, ellos mismos clamaron para que Policarpo fuera echado a los leones. Pero dice la historia que eso no prosperó y los romanos no aceptaron hacer eso. Entonces, oiga qué tremendo, la otra cosa que propusieron: bueno, no se puede tirarlo a los leones. No se puede, eso ya pasó de moda, le dijeron, eso ya no se puede. Bueno, entonces, ¿qué les parece si lo quemamos vivo? Mire qué tremendo. Y eso sí lo aceptaron y lo quemaron vivo. Y dice que los mismos judíos de esa ciudad, con sus propias manos, llevaron la leña para quemar vivo a Policarpo. ¿Sabe de qué nos habla ese ejemplo? De personas que a veces hay dentro de la iglesia, que ellos mismos llevan la leña para quemar a algunos de los miembros de la iglesia. Algunos que llevan, hermano, chismes, críticas, comentarios negativos, que solamente llevan a exponer a una persona, a un hermano en Cristo. Por eso, hermanos, se tiene que tener mucho cuidado de no apoyar, de no secundar a aquellas personas que de una forma abierta o una forma vedada se oponen al evangelio. Porque, hermanos, no se dan cuenta que están siguiendo el mismo ejemplo que Satanás. Cuando Satanás se llamaba Luzbel y estaba ahí en el cielo, cuando él era uno de los ángeles que estaban ahí, vino, su corazón se llenó de orgullo y le lideró una rebelión de ángeles. Y usted sabe cómo terminó esa rebelión de ángeles: aplastada por el Señor, echados del cielo. Ángeles que ahora están atados en prisiones ocultas, dice la palabra, esperando el día del juicio eterno. Y otros como Satanás, que fueron arrojados del cielo y se quedaron por ahí en los aires, todavía dando batalla y dando problema a los elegidos del Señor. Y eso es lo que Satanás trata de poner en los corazones de aquellas personas, hermano. Pero recuérdense, tenemos que recordarnos de esto. Así como terminó Satanás, así van a terminar también aquellos que confabulen sin tomar en cuenta que el Señor no se deja llevar por lo que las apariencias y por lo que diga la gente. Dios mira el interior del corazón, porque Él es justo y Él es fiel. Pero aquella iglesia de Esmirna, hermanos, aquella iglesia de Esmirna, hermanos, no se amilanó. Aquella iglesia de Esmirna no dijo, bueno, como los recursos económicos nos han escaseado, pues creemos que mejor va a ser que cerremos la iglesia y que nos vayamos a otro lugar. Ahí está Pérgamo, ahí está Éfeso, ahí está Colosas, ahí está, bueno, otras, Antioquía, nos podemos ir a varios lugares. Eso es lo que pensaban aquellos que los habían sometido a la pobreza. Eso es lo que ellos pensaban que iba a pasar. Pero esa iglesia no estaba dependiendo de lo económico, estaba dependiendo del Dios Todopoderoso que la llamó y la sostuvo y la levantó.
Pero aquella iglesia de Esmirna tenía ciertas características que le hacían que se mantuvieran fieles al Señor. Y de esto quiero hablar para que vayamos terminando. Esmirna, el nombre Esmirna significa mirra. Y quiero platicarle de algunas características de la mirra. Por ejemplo, en Esther capítulo 2, versículo 12, dice la palabra: Esther 2:12. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Una de las figuras que tiene la mirra, hermanos, en aquel tiempo se utilizaba para purificar el cuerpo de la novia del rey. ¿De qué nos habla esto? Nos habla, hermanos, del sometimiento de la carne a la ley del espíritu. Mira, aquellas mujeres no le andaban preguntando: mira, ¿será que tú quieres que te metamos 6 meses a un tratamiento de óleo de mirra? No, hermano. A ver, tú entraste al concurso de Miss Asuero. Sí. Pues entonces parte de las reglas son 6 meses en tratamiento con óleo de mirra. Pero yo no quiero. Entonces sales del concurso, pues te vas afuera. ¿De qué nos habla esto? Nos habla, hermanos, del sometimiento, de la sujeción que nosotros tenemos que tener al Espíritu de Dios. Porque aquella reina Esther, hermanos, ¿por qué ganó ella ese concurso? ¿Por qué ganó ella el corazón del rey? Simple y sencillamente por una razón: porque se dejó llevar por los consejos del eunuco, que es figura del Espíritu Santo. Todas las demás mujeres, hermanos, decían: estos aretes son tan chulos, yo creo que esto le van a gustar al rey. Yo creo que con estas esclavas que me voy a poner aquí, con estos zarcillos en los tobillos, algunas hasta se ponían en las orejas, pero en la nariz. Y bueno, yo creo que con esta me voy a ver bonita delante del rey. Pero nunca le preguntaron al que conocía los gustos del rey, que era el eunuco. Y Esther tampoco le preguntó. Pero cuando el eunuco, porque Esther halló gracia ante los ojos del eunuco. Y entonces viene el eunuco y le dice a Esther: mira, Esther se estaba probando un vestido, le dice: ¿le quieres gustar al rey? Sí. No te pongas ese vestido, pero mira, tan galán. No, esos no son los gustos del rey, ponte este vestido. Se estaba poniendo esos aretes. No, mira, ¿le quieres gustar al rey? Sí, va, ese vestido está bonito, pero a este le van estos aretes. Se estaba poniendo una sombra color morado y no, al rey no le gusta así. Le gusta que vaya sin sombra o con una bien suavecita. Se estaba poniendo en los tobillos. No, fíjate que al rey eso no le gusta al rey. Y vino Esther, hermano, y empezó a dejar y a dejar sus gustos. Y empezó a agarrar lo que el eunuco le aconsejaba, que eran los gustos del rey. Hermanos, iban pasando las concursantes y Asuero, hermano, hasta aburrido estaba. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Ya iba a decir la siguiente cuando volvió a levantar la cabeza. ¿Y esa? Dijo. ¡Hala! ¡Qué chula está esa! Dijo. Cabal como me la recetó mi doctor, dijo. Así de bonita, como a mí me gusta, mandada a hacer a mi medida, dijo. Esta es la que ganó ya mi corazón y el concurso, dijo. Y agarró a Esther, hermanos, y la hizo su reina. ¿Pero por qué? Porque ella se sometió a lo que le decía el eunuco que tenía que hacer. Fíjese que la mirra también se utilizaba para aromatizar las vestiduras. Acompáñeme a Salmo 45, verso 8. Dice la palabra: todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y acacia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda.
Pero ¿de qué le quiero hablar de esto? Dice que las vestiduras estaban perfumadas con mirra. Eso es figura. Recuérdese que dice la palabra que a nosotros nos han puesto nuevas vestiduras. Y esas nuevas vestiduras dice que nos han revestido ¿de quién? De Cristo. Y eso nos habla de la regeneración del alma. Eso quiere decir que aquella iglesia de Esmirna, hermanos, ya va la primera característica: era obediente, era sometida al Espíritu. Segunda característica, dejaba que su alma fuera regenerada. Tercera característica, Proverbios 7:17. Dice ahí la palabra: he rociado mi cama con mirra, áloes y canela. La mirra era utilizada para perfumar la cama. ¿Y de qué le habla esto? Le habla de intimidad con el amado. Mire, ¿para qué perfumaban la cama? Para que cuando llegara el esposo y se acostara, la cama, ay, como lleve a sudor. No, hermanos. Cuando llegaba y olía la cama, ah, qué delicioso, huele a mirra. Y ya se acostaban el esposo y la esposa y tenían intimidad. Eso nos habla, hermanos, de la intimidad que Dios quiere que tengamos con Él. Porque ¿sabe una cosa? Dios nos llamó a que estuviéramos cercanos a Él. Dios nos llamó para que nosotros disfrutáramos de los amores con el amado. Hermano, si cuando usted canta, ven, 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 amado, no está cantando por gusto. Si usted canta solo por cantar, déjeme decirle lo que se está perdiendo. Cada canto que usted cante, hermanos, tiene que sentirlo, tiene que vivirlo, tiene que comprenderlo. Pero no lo comprenda aquí, compréndalo aquí, en su corazón. Dios te está llamando a tener intimidad con Él. El Señor te está llamando a tener amores con Él. Cuarta característica: la mirra la utilizaban algunas doncellas para ponérsela entre los pechos. Cantares 1:13 dice: bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. ¿De qué le habla eso, hermano? Nos habla de la importancia de estar enamorado del amado. Hermanos, ellas se ponían la bolsita de mirra aquí y cada vez que sentían el olor, ah, qué delicioso. Pero ¿sabe por qué? ¿Para qué lo hacían? Porque ese olor sabroso le recordaba a su amado, aunque anduviera bien lejos. Por eso usted, hermano, dice la palabra de Dios que usted hoy ya no tiene olor a muerte. Usted hoy tiene olor a vida, olor a Cristo Jesús. Y aunque su amado esté lejos, ahorita ya sentado en el cielo, pero también está bien cerca, ahí en tu corazón, dice la palabra de Dios. Quinta característica: la mirra era utilizada, hermanos, para perfumar las manos. Dice en Cantares 5:5: yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos destilaban mirra, y mis dedos mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura. Eso es figura, hermano. Cada vez que usted lea en la palabra de las manos, les habla de la obra, de lo que se hace. Eso es figura, hermanos, de que aquella iglesia también hacía obras, pero no hacía obras solo por hacerlas. Los hacía bajo la unción del Espíritu. Lo hacía bajo la guianza del Espíritu. Lo hacía sabiendo para quién lo estaba haciendo. Usted discierna, hermanos, cuando haga algo, no haga algo así como para... No, hermano, cuando usted haga algo, sepa que usted lo está haciendo para su Redentor. Y si lo está haciendo para su Redentor, tiene que ser algo bien especial. No puede hacer algo solo por salir del paso. Sexta característica: la mirra era utilizada también para hacer el aceite de la santa unción. Se lo puede encontrar en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 30. Y dice que hacían el aceite de la santa unción, y con ese aceite de la santa unción ellos venían, ungían el tabernáculo, ungían las cosas que el Señor le había dicho,
Y dice que después de que habían sido ungidas, quedaban santificadas para Dios. Aún los sacerdotes, cuando eran ungidos con aceite, después de haber sido ungidos con aceite, quedaban santificados para Dios. ¿De qué nos habla esto, hermano? Nos habla de la consagración, nos habla de la santidad que tenemos que tener para el Señor. Aquella iglesia de Esmirna, hermanos, aunque era pobre ante los ojos de los hombres, era rica para los ojos de Dios, porque se guardaba en santidad para Dios. Hermano, no importe que el mundo que está alrededor tuyo sea un mundo bien contaminado, que no te importe si tus compañeros de trabajo o estudio son bien mundanos, bien contaminados. Tú mantente en santidad y vas a ver lo que el Señor va a hacer con tu vida. Y séptima característica, la mirra fue utilizada para ungir el cuerpo muerto de Jesús. Dice en Juan 19:39, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de la preparación que debe realizar el creyente para un cambio en el nivel espiritual. El cuerpo muerto de Jesús, el cuerpo físico muerto de Jesús, lo ungieron con mirra, pero cuando ellos regresaron, ese cuerpo, ya no había tal cuerpo carnal, ya no había tal cuerpo mortal. Lo que se encontraron fue a un cuerpo glorioso de un Jesús resucitado con toda su gloria, hermanos, porque hubo un cambio. Y el Señor te dice: prepárate con mirra cada vez que tú quieras subir de nivel espiritual. Mira, yo no sé cómo te encuentras ahora, pero sí sé una cosa: Dios quiere que tú vayas subiendo espiritualmente y subiendo espiritualmente y subiendo espiritualmente. Aquella iglesia de Esmirna, hermanos, aunque era pobre ante los ojos de los hombres, pero rica ante los ojos de Dios, aunque bajó su nivel económico, su nivel espiritual iba cada vez más para arriba y más para arriba y más para arriba. Dios no quiere, hermanos, que tu vida espiritual vaya para abajo, porque tu economía va para abajo. Dios no quiere que tu nivel espiritual vaya para abajo porque estás lleno de problemas, de tribulaciones, de deudas. No. Dios quiere que independientemente de cómo esté tu situación, tu vida espiritual vaya para arriba, para arriba, para arriba, como la luz de la aurora que cada día alumbra más y más y más hasta que el día es perfecto, dice la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, lo que puede ayudar a un creyente o a una iglesia a ser fiel al Señor es ser sujeto al Espíritu, dejarse ministrar y regenerar el alma, tener intimidad con Cristo, estar enamorado de Jesús, trabajar para el Señor con unción, tener santidad y estar preparado para estar subiendo de nivel espiritual cada vez más. Si tienes 7 de esas 7 características o algunas de esas características, déjame decirte que cada día estás siendo más y más fuerte para ser fiel al Señor, aún en medio de la prueba. Con esto termino. Aquellos 3 varones que estaban con Daniel allá en Babilonia, cuando Nabucodonosor levantó aquella su estatua de oro y dijo: cualquiera que no lo adore va a ser lanzado al horno de fuego. Llegaron y todavía le dieron la oportunidad, le dijeron: miran, nos dicen que ustedes, cuando se oye el tocar de la flauta, de la lira, de los tamboriles, mientras que todos los pueblos que están en Babilonia se hincan y adoran la estatua de Nabucodonosor, ustedes 3 no lo hacen. No, le dijeron. ¿Y por qué no? Porque nosotros adoramos al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Miren, le dijeron: si ustedes
no doblan sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor, los vamos a tirar al horno de fuego. Pues no importa, dijeron, aunque nos lancen al horno de fuego, nosotros permanecemos fiel al Señor. Ah, ¿no quieren? No, entonces lo lanzamos al horno de fuego. Láncenos al horno de fuego. Y cuando le cuentan a Nabucodonosor, dicen, y todavía rebeldes, y todavía brinconcitos, ¿no? Pues ¿saben qué? Les dijo, calienten 7 veces más el horno de fuego. Y lo calentaron 7 veces más. Y dice la palabra que cuando agarran a aquellos 3 varones y los lanzan al horno de fuego, dice que como habían calentado 7 veces el horno, es decir, que si le metían 100 leños, le metieron 700 leños. Dice que las llamas de fuego subían tan alto que aquellos hombres babilonios que los arrojaron, la llama de fuego subió, los alcanzó y los mató en el mismo momento. Pero aquellos 3 varones cayeron al fondo del horno de fuego. Y Nabucodonosor, como que era un poquito sádico Nabucodonosor, le habían construido una plataforma alta desde donde él miraba. Y dijo, bueno, voy a ver el show, dijo. Voy a ver cómo se hacen chicharrón estos judíos ahí. Y se subió, hermano, desde arriba. Y cuando mira, los ojos, dice la palabra, asombrado, me imagino que casi se le salían de sus cuencas. Y llama a sus sirvientes, vengan, ¿sí? Miren, no tiramos 3 hombres ahí. Sí, 3, pero yo miro 4, le dice. Y el 4.º hombre tiene apariencia de dioses, le dice. Miren, y no los tiramos amarrados, sí, pero yo los miro que andan caminando sueltos y no les pasa nada. Algo maravilloso pasó aquí, dijo. Deberían de estar ya hechos una bolita. Y ahí están caminando como que sin nada. Y los manda a sacar del horno de fuego. Y hermano, 3 fueron arrojados, pero el 4.º es el Señor que nunca te deja, ni porque asiste 7 veces calentado el horno donde te han tirado. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.